Hay textos que son, digamos, un verdadero puente. Unen dos mundos que a veces parecen separados: lo que creemos y cómo vivimos. Bueno, el capítulo 4 de Efesios es exactamente eso. Es el momento en que toda la teología, todo lo que Dios ha hecho, de repente aterriza y se convierte en una guía súper práctica para el día a día. Es, en pocas palabras, el salto fascinante de la creencia a la conducta. Ok, para entender bien este llamado tan potente, vamos a hacer un recorrido por 4 puntos clave. Primero vamos a ver qué significa eso de tener una vida digna. Después nos meteremos con el carácter que se necesita para la unidad. Luego veremos el fundamento, o sea, la base súper sólida que lo sostiene todo. Y al final hablaremos de nuestro papel en todo esto, cómo cuidar ese regalo divino. Muy bien, arranquemos. Para entender la fuerza de este pasaje, lo primero es el contexto, ¿no? O sea, quién escribe y desde dónde. El que escribe es el apóstol Pablo, y sus palabras tienen un peso, un peso especial. ¿Por qué? Porque no las está escribiendo desde un lugar cómodo. Para nada. Lo hace como un prisionero en el Señor. Y ojo, esto es clave, porque nos demuestra que Pablo no está hablando por hablar, no es pura teoría. Su llamado a vivir una vida digna está validado, por así decirlo, por su propio sacrificio. Él no se ve a sí mismo como un prisionero de Roma, sino como un prisionero por Cristo. Es una lealtad que está sellada nada más y nada menos que con el precio de su libertad. Y esto nos lleva a la metáfora central, la que de verdad ilumina todo el pasaje. Pablo usa una palabra griega genial, axios. Significa digno o de igual peso. Piensen en una balanza antigua, ¿ok? En un lado de la balanza pones tu vocación, todo lo que dices creer. En el otro pones tu conducta, cómo vives cada día. Lo que Pablo nos dice es que tienen que estar en equilibrio. Tu vida debe pesar exactamente lo mismo que tu fe. Perfecto. Si ya entendimos el por qué, o sea, vivir una vida en equilibrio, ahora viene la gran pregunta, el cómo. Y lo bueno es que Pablo no nos deja con una idea abstracta y ya. Nos da 4 actitudes, 4 virtudes súper concretas que son básicamente como el pegamento que mantiene unida a la comunidad. Claro, la pregunta cae de maduro. ¿Cómo se ve en la práctica este equilibrio? O sea, ¿qué virtudes son las que mantienen esa balanza nivelada? Bueno, Pablo nos da una lista, y es una lista que para la gente del primer siglo era algo totalmente revolucionario. De verdad. Aquí están 4 pilares del carácter: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y lo interesante es que cada palabra en griego tiene una riqueza que a veces se nos escapa en la traducción, así que vale la pena que les echemos un vistazo rápido. Empecemos con la humildad. A ver, para la cultura de esa época, la grecorromana, ser humilde era visto como algo malo, un signo de debilidad, casi vergonzoso. Pero el cristianismo llega y ¡pum!, le da una vuelta de 180 grados a la idea. La humildad aquí no es pensar que uno vale menos, sino pensar menos en uno mismo. Es reconocer que todo lo que tenemos es un regalo. Y esa es la base fundamental para la unidad. Luego tenemos la mansedumbre, en griego prautes. Y aquí hay que tener cuidado porque es muy fácil confundirla con ser pasivo o débil, pero es justo lo contrario. La mansedumbre es poder bajo control. No se trata de no tener fuerza, sino de tenerla y decidir no usarla para imponerse. Es la fuerza gobernada por la sabiduría y el amor. Y para cerrar este cuarteto, Pablo junta la paciencia y el amor con una frase clave: soportándose los unos a los otros. Y esto es vital, porque nos está diciendo algo muy realista. La unidad no significa que no habrá conflictos. ¡Claro que los habrá! El roce es inevitable. La verdadera prueba es el amor en acción, la decisión consciente de apoyar al otro, de sostenerlo, sobre todo cuando la cosa se pone difícil. Ahora, si estas son las actitudes que hay que cultivar, ¿cuál es la base de todo? Y aquí el texto hace un giro de verdad magistral. Pasamos de lo que tenemos que hacer a lo que Dios ya hizo. O sea, la unidad no se construye sobre nuestro esfuerzo. Se sostiene sobre una realidad divina que ya existe. Y para que no quede ninguna duda, Pablo nos pone sobre la mesa 7 pilares, 7 realidades que son la base de roca de la unidad cristiana. Y ojo con esto, no son metas por alcanzar, son hechos, son verdades sobre las cuales ya estamos parados. Fíjense en esta estructura. Es brillante. Están organizados alrededor de la Trinidad. Por el lado del Espíritu tenemos un solo cuerpo, que es la Iglesia, un solo Espíritu, que le da vida a ese cuerpo, y una sola esperanza, que nos proyecta juntos al futuro. Luego, en torno al Hijo, un solo Señor, Jesús, una sola fe en Él, y un solo bautismo que nos une a Él. Y todo esto bajo la soberanía del Padre, un solo Dios y Padre de todos. Impresionante.
Entonces, el punto central, el que lo cambia todo, es este. La unidad ya es un hecho. No es algo que tengamos que construir nosotros desde cero. Es la base, el fundamento de roca sobre el que ya estamos parados. Es una realidad creada por Dios. Y claro, eso cambia por completo cuál es nuestro trabajo en todo esto. Y con eso llegamos a la última parte, a nuestro papel. Si la unidad es un regalo que ya se nos dio, entonces ¿qué nos toca hacer? Pablo es muy cuidadoso con las palabras que elige para describir nuestra responsabilidad. Esta comparación lo resume perfectamente. Nuestro trabajo no es crear la unidad. Nuestro trabajo es custodiarla. Y la diferencia es gigante. Piénsenlo así. No se trata de construir un puente desde cero, sino de cuidar y mantener el puente que ya existe. Somos guardianes de un tesoro, no los arquitectos que lo diseñaron. Y que nadie piense que custodiar es una tarea pasiva, de sentarse a mirar. Para nada. La palabra que Pablo usa en griego, spudasontes, está cargada de energía. Implica urgencia, diligencia, un esfuerzo constante y vigoroso. Es una acción. Mantener la paz requiere un trabajo intencional y con ganas. Uno podría preguntarse, ¿y por qué tanto esfuerzo? Bueno, porque hay un montón de cosas que constantemente están tratando de romper esa unidad. El egoísmo y la ambición personal, por ejemplo. El orgullo de pensar que mi cultura es mejor que las otras. El sectarismo, esa idea de que solo mi grupito tiene la razón. Las luchas de poder. Y claro, el poder destructivo del chisme y la crítica que no construye. Todos son enemigos declarados de esa unidad que nos toca cuidar. Y antes de cerrar, una aclaración que es importantísima. Unidad no es lo mismo que uniformidad. Pablo no está pidiendo que todos seamos idénticos como clones, para nada. Se trata de la armonía que surge de la diversidad. Es como una orquesta, un montón de instrumentos diferentes que, bajo el mismo director, crean una música increíblemente rica y hermosa. Hay una frase muy famosa, atribuida a un pensador llamado Ruperto Meldenio, que lo resume de forma magistral. En lo esencial, unidad. Es decir, en las verdades centrales. En lo no esencial, libertad. O sea, en las cosas secundarias, en opiniones. Y en todas las cosas, caridad. O sea, amor. Una guía perfecta. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena muchísimo hoy en día. En un mundo que se siente cada vez más dividido, ¿qué pasaría si cambiáramos el chip? ¿Qué cambiaría si, en lugar de desgastarnos tratando de crear una unidad desde cero, nos enfocáramos en cuidar, con mucho esmero, con humildad y con amor, esa unidad fundamental que ya existe? Es una perspectiva que, si la pensamos bien, lo puede cambiar todo.